Tal? Muy buenos días. Damos unos minutitos en lo que se agregan más participantes al webinar del día de hoy, por favor. Damos 5 minutitos más y comenzamos. Buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es José Luis Bravo Cervantes, coordinador del área de nóminas, y el día de hoy vamos a estar impartiendo un tema un poquito específico. Este tema va dirigido prácticamente a las empresas o a las personas físicas con actividad empresarial que se dedican a la construcción, a las obras. CIROC, ¿qué es el CIROC? Pues es un registro de obra que hacen directamente los patrones ante el Seguro Social. Y pues sin más, pues comenzamos este webinar. Este webinar consta de dos partes. El día de hoy les vamos a dar lo que viene siendo la teoría y un poquito de cómo accesar a las plataformas para hacer el correcto llenado. Y me parece ser que eh, en la segunda parte un ejercicio un poquito más detallado. Bueno, pues sin más por el momento, si tienen alguna duda, algún comentario, ya saben, déjenme en el chat y con gusto lo vamos a resolver, ya saben. Bueno, el contenido del webinar del día de hoy son los aspectos generales del CIROC, el SUA como herramienta complementaria, la plataforma electrónica de operatividad del CIROC, disposiciones para el Infonavit, los aspectos laborales de la relación de las constructoras con el personal que realiza los trabajos, la norma oficial 031, las disposiciones del IMSS ante los patrones de obra, aspectos específicos en seguridad social para constructoras, a qué constructoras les aplica el ROTIC, la importancia de los contratos y procesos administrativos correctos en una construcción. Aspectos laborales en relación de las constructoras con el personal que realiza los trabajos, las disposiciones oficiales de la ley del Seguro Social para estos patrones, los aspectos generales. El IMSS hace algún tiempo inició la mecánica para el registro de las obras por parte de los padrones. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente, pues sí se identificaban directamente qué personas o qué registros patronales se iban directamente al área o qué patrones iban encaminados al área de la construcción. Esto por la clasificación que se hace de riesgos de trabajo. Pero después de esto, ¿qué fue lo que dijo el Seguro Social? El Seguro Social hizo unos formatos anteriormente, antes del CIROC, era lo que era el SATIC. Eran unos formatos en donde se llenaba información que se contenía en los contratos de obra a ejecutar por cada uno de los contratos, por cada uno de los patrones de la construcción. Sabemos que tenemos obras muy grandes y un contrato puede abarcar 2 o 3 años. Pueden subcontratar este tipo de obras. Y pues digo, es un poco compleja esta situación, pero pues lo iremos viendo. La ley del Seguro Social,
indica el artículo 15. Los patrones están obligados a que la fracción 6, tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador una constancia escrita por el número de días y por el salario percibido. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a cambiarle el nombre de constancia por sus recibos de nómina, ya sea de manera semanal, quincenal o conforme a los periodos establecidos por cada uno de los patrones. ¿Sale? Esto, pues, ¿qué es lo que debe de tener un recibo de nómina? Pues el registro patronal, lo que debe de tener los días laborados, desde cuándo están dados de alta los trabajadores ante el IMSS, cuál es su salario diario, cuál es su salario diario integrado, y todas estas especificaciones que nosotros ya conocemos del día a día de nuestros recibos de nómina. ¿Qué otra situación debe de contener lo que es el recibo de nómina? Debe de cubrir las cuotas obrero-patronales, aun en el caso que no sea posible determinar a los trabajadores a quien se deban de aplicar por incumplimiento del patrón o las obligaciones previstas en las fracciones anteriores. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que también el recibo de nómina debe de incluir el desglose de cuánto es lo que te está reteniendo el patrón por concepto de cuotas, en este caso, obreras. Las cuotas patronales sabemos que las determinamos por medio de un dispositivo que es el SUA. Las disposiciones contenidas en el artículo 1, 2, 3 y 6 no son aplicables en casos de la construcción, ampliación, reparación de inmuebles cuando los trabajos se realizan de forma personal por el propietario o por el bien, las obras realizadas en cooperación comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo de manera personal o de manera particular quiero, no sé, levantar una barda, hacer una modificación en el interior de mi domicilio, esta parte no es obligatoria al registro del CIROC. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo de manera particular y lo estoy haciendo sobre mis bienes. Debe de quedar claro que la propia ley del Seguro Social excluye el cumplimiento de ciertas obligaciones a determinadas personas, pero no podemos perder de vista de ahí mismo se establece que de este hecho de comprobarse en los términos del ROTIC. ¿Qué es el ROTIC? Es el reglamento obligatorio al régimen de personas o de empresas que se dedican a la industria de la construcción. Más adelante lo veremos. ¿Quién no se considera un patrón de la construcción? Personas físicas que ejecuten obra, pero que no tengan trabajadores a su servicio. Si les queda claro esta, esta frase, personas físicas que ejecuten obra, pero que no tengan trabajadores. Lo que les comentaba yo hace un momento. Yo de manera particular, ¿saben qué? Voy a hacer una instalación eléctrica en mi casa, o voy a hacer una ventana nueva, o voy a hacer un aplanado, o cosas, o situaciones que indiquen algo de construcción, pero como lo voy a hacer de manera particular y personal, no hay obligación de realizar algún tipo de registro. Y también no se consideran patrones de la construcción las personas que ejecuten en comunidad alguna obra o construcción para su propio beneficio. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor mi calle no está pavimentada y entre los vecinos nos organizamos a comprar el material y nosotros mismos vamos a pavimentar. Esto, como es una obra comunitaria, tampoco aplica
el registro del CIROC. Obvio, aquí es muy importante saber que no va a haber una retribución ni una subordinación. No porque yo soy el jefe de manzana, voy a decir, ¿sabes qué? Pues es que ustedes tienen que hacer mi pedazo de banqueta o las guarniciones. No, no, no. Aquí todos deben de hacer la obra comunitaria. Estas son las obligaciones que la ley del Seguro Social excluye del cumplimiento a personas mencionadas con anterioridad. No hay obligación de registrar e inscribir a sus trabajadores. No hay obligación de llevar nóminas y listas de raya. No hay obligación de determinar cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe, ni expedir ni entregar constancias para determinar cuotas estimativas. ¿Qué quiere decir esto? Como no va a haber una compensación o una gratificación por los trabajos a realizar, pues no vamos a tener la obligación de hacer cálculo de cuotas obrero patronales, no va a haber salarios, no va a haber nómina y nada por el estilo. Debido a la anterior disposición, se establece que el hecho debe de comprobarse en los términos que establece el ROTIC. ¿Qué dice el ROTIC en el artículo 4? Las disposiciones de este reglamento para efectos a lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley no son aplicables en los casos de la construcción, ampliación y reparación de inmuebles por aquellos trabajos realizados por su propietario o en forma personal o con ayuda de sus familiares, o bien cuando se lleven a cabo por cooperación comunitaria sin retribución alguna, debiéndose comprobar estos hechos a satisfacción del instituto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el IMSS detecta la obra, tú le debes de demostrar al instituto que si estás haciendo una obra en tu casa, lo debes de estar haciendo tú o con ayuda de familiares. ¿Para qué? Para que no se demuestre que existe la subordinación. Al existir la subordinación, entonces sí se debe de hacer todo el registro ante el IMSS y la determinación de cuotas sobre patronales. Si no existe subordinación, no aplica. Por otro lado, tratándose de construcción o mejoras a casa habitación, pero que cuya obra no es realizada por el propietario y sus familiares, sino por trabajadores contratados para dicha labor, se menciona lo siguiente, artículo 15, fracción B. Las personas que no se encuentren en el supuesto establecido en el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley del Seguro que realicen en su casa ampliaciones, remodelaciones o bien construcción de su propia casa y aquellas que de manera esporádica realicen ampliaciones o remodelaciones podrán celebrar un convenio de pago en parcialidades de las cuotas obrero patronales que resulten a su cargo, desde el momento en el que den de alta a los trabajadores para que se encarguen de las mismas, individualizando la cuenta de cada uno de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que si el IMSS detecta que se hace un contrato o que existe una subordinación, entonces sí se paga las cuotas obrero patronales. Esta es una facilidad otorgada por la legislación con la intención de que las familias puedan realizar construcción, ampliación o mejores en sus hogares sin menoscabo de su liquidez. Recordemos que el Infonavit otorga créditos para la ampliación o mejoras de las casas habitaciones para los trabajadores que cumplan con requisitos establecidos y esta opción contenida en la ley del IN es una buena oportunidad para poder hacerlo sin tener complicaciones con el IN. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como patrones de por una remodelación de nuestra casa, vamos a tener la obligación de sí, no es como tal dar de alta un registro patronal. Hay, hay opciones que nos dé el Seguro Social para cómo poder registrar esa obra y cómo poder pagar las cuotas obrero patronales de los trabajadores que van a estar realizando los trabajos en nuestra casa habitación.
Y pues nuevamente aquí hablamos ahora de la fracción 8 del artículo 15 de la Ley del Seguro Social, que es cumplir con las demás disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Y esta disposición, la que nos conduce al reglamento de seguro social, obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o por tiempo determinado. Lo que habíamos mencionado que era el ROTIC. Capítulo 3 del registro de obras y avisos para presentar al instituto. El artículo 12. El patrón debe de registrar ante la subdelegación que le corresponde la ubicación de la obra, el tipo de la obra, los trabajos a realizar, perdón, y la fase de construcción. Para hacer esto, el patrón tiene 5 días hábiles a partir de que se inicia la obra. Si la obra se inició el día de hoy, tienen hasta el lunes de la siguiente semana para realizar todo esto. Para esto se debe de considerar aspectos muy importantes que menciona el Seguro Social para llenar los formatos debidos. Es un presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, explosión de insumos, las estimaciones preliminares, los componentes de mano de obra, el proceder, el contrato y los planos arquitectónicos de obra, licencias y permisos de construcción, y todas estos permisos y licencias, pues, tanto autoridades federales, estatales o municipales, en su caso, si les aplican. Como podemos observar, existe la obligación de avisarle al IMSS la construcción de una obra o alguna de sus fases, el tipo de obra, la ubicación y los trabajos a realizar o la fase de construcción. A estos 3 puntos se le conoce como el registro de obra. Como ya lo habíamos mencionado, se cuenta con 5 días hábiles a partir del inicio de la obra. Aquí nos pusieron un ejemplo. La obra inicia el 21 de agosto del 2017. La fecha límite para el registro ante el IMSS es el 28 de agosto del 2017. Tenemos 5 días hábiles. ¿Qué quiere decir que son hábiles? Inician a partir del siguiente día en que yo inicié. En este caso estamos hablando que es martes, miércoles, jueves, viernes, son 4 días y el siguiente lunes es el quinto día. Si tienen dudas, si tienen algún comentario al respecto, ya saben, me los hacen saber. Aquí les voy a estar hablando sobre todo de mucha teoría, ¿vale? A ver, aquí tenemos una pregunta, si quieren la resolvemos rápidamente. Dice, hola, una pregunta. Si me contratan en una construcción para realizar lo relativo a la instalación eléctrica únicamente, ¿necesito abrir un registro de obra? ¿O qué registro me corresponde al realizar este tipo de servicios complementarios en las obras de construcción? Mm, Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes tu registro patronal en Ciudad de México y te contratan para hacer obra en Estado de México. Punto número 1 es aperturar un registro patronal en donde va a estar realizando los trabajos, que sería Estado de México. Eso es uno. Son muchas obligaciones las que tienes que hacer. De entrada es la apertura del establecimiento ante el SAT, ante el Seguro Social y ante la Secretaría de Finanzas. De aquí es muy importante tener el contrato. ¿Para qué? Para que al momento de que tú inicies los trabajos, ya sean complementarios o los principales, tú ya puedas registrar ante el CIROC lo que es tu obra. Y también en el SUA registrar a tus colaboradores que van a estar de lleno trabajando en tu construcción. Y aquí tú ya tendrías 2 registros patronales.
Uno en donde tienes la obra y otro donde está tu establecimiento de manera, bueno, donde estás efectuando tus demás actividades, tus actividades administrativas, por llamarlo así. No sé si quedó claro este apartado o si le estoy dando respuesta a tu pregunta. Ok, perfecto. Continuamos. En caso de no cumplir con la obligación dentro del plazo establecido, se ha cometido una infracción a las disposiciones del IMSS y el patrón es acreedor a una sanción económica. Así es, por no informar en tiempo y forma, podemos tener infracciones ante la ley del Seguro Social. El artículo 304 son infracciones a esta ley y sus reglamentos los actos u omisiones del patrón o sujeto obligado que se enumeran a continuación. Fracción 21. Notificar en forma extemporánea, hacerlo con datos falsos, incompletos o bien omitir al instituto el domicilio de cada una de las obras o fases de obra que realicen los patrones, ya sea de manera esporádica o permanente que se dediquen a la industria de la construcción. ¿Quedó clara esta situación? Si tenemos una infracción. La fracción 4 dice que las fracciones previstas en el inciso 1, 2, 12, 14, 16, 20, 21 y 22 con multa equivalente al importe de 20 a 350 veces el salario mínimo de manera diaria. Pero recordemos que hay muchas leyes que todavía se manejan con salarios mínimos, ¿no? Pero recordemos que a partir de 2016 se inició con la UMA. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez, bueno, nuestras leyes todavía no se han terminado de reformar y ya no aplicamos salarios mínimos, aplicamos UMAS. Entonces estamos hablando que nuestra fracción puede ser de 20 UMAS hasta 350 veces, dependiendo de qué tipo de infractor eres y si has tenido reincidencias. Mm, el texto del artículo transitorio que referimos es el siguiente. Tercero, a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, todas las menciones en salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como cualquier otra disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán como referidas a la UMA, unidad de medida y actualización. Entonces, con este artículo tercero transitorio, ¿qué quiere decir? Que todos los apartados donde nos diga salario mínimo, vamos a utilizar lo que es la UMA. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son las multas. La UMA en 2023 son 103 pesos con 74 centavos. Multiplicados por 20 veces, la multa mínima es de 2074.80. El máximo son 51.870 veces. El, im- el imponer una cantidad superior al importe mínimo estará en función de la gravedad y condiciones particulares del infractor o su reincidencia, como se los había mencionado. Aunque la ley del Seguro Social establece que se cometen infracciones por no presentar el aviso de registro de obra o por hacerlo de manera extemporánea, es importante mencionar que cuando el cumplimiento se hace de manera espontánea, no se es acreedor a la multa. Ya estamos hablando de otra situación que es la espontaneidad. ¿Qué es la espontaneidad? Hacer los registros posteriores a los 5 días que establece la ley, pero sin que me lo solicite la autoridad.
El artículo 304, fracción C. No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones patronales fuera de los plazos señalados por ley o cuando se haya incurrido en infracción por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo. En el ejemplo de la persona que nos hizo la pregunta anterior. ¿Qué pasa si yo tengo ya mi registro de obra en el Estado de México? Voy a hacer los trabajos, pero todavía no firmo el contrato y ya pasaron los 5 días. ¿Por qué no he firmado el contrato? Pues porque a lo mejor y se están ajustando los precios unitarios, a lo mejor y se están ajustando las fechas de inicio y término de obra, o porque a lo mejor y, no sé, cualquier situación, los trabajos se pueden prolongar un poco más de lo que se estaba previsto, o por cualquier situación de manera cotidiana que sucede en las obras. ¿Sabes qué? Es que iba yo a iniciar la obra, pero vino un sindicato y me cerró la obra, o vinieron del gobierno estatal, federal o municipal, y pues todavía no cumplo con las licencias de funcionamiento. No hay ningún problema, siempre y cuando tú lo hagas de manera espontánea, antes de que lo determine la autoridad, es cuando no te van a imponer una sanción. ¿Sale? En el mismo artículo 304, fracción C, aparece la mención de lo que no se considera cumplimiento espontáneo. Cumplimiento no espontáneo. Una omisión descubierta por el instituto, que la omisión haya sido corregida por el patrón después de que el instituto hubiera notificado una orden de visita o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada, o que la omisión haya sido corregida por el patrón con posterioridad a los 15 días siguientes a la presentación del dictamen por contador público autorizado ante el instituto. En estos tres casos no aplica el artículo 304, fracción C, para hablar de espontaneidad. Una, cuando el instituto te descubre, cuando vas a hacer una corrección o cuando tengas una visita domiciliaria, entonces ahí sí ya no aplica la, la espontaneidad. O cuando haya pasado la presentación del dictamen posterior 15 días. Si estás en uno de estos tres supuestos, ahí sí va a aplicar lo que es la infracción. No se puede aplicar la espontaneidad. Espontaneidad, ¿por qué? Porque ya te lo determinó o porque ya lo inició el Seguro Social con una visita domiciliaria, por una notificación o porque el mismo instituto validó con sus notificadores una obra que no estaba registrada en sus registros. ¿Sale? Una vez que dejamos claro que es una obligación patronal por cumplir, nos llega el aviso de registro de obra o fase de la obra. Es probable que se pregunten, ¿y cómo se cumple con esta obligación? El artículo 12 del RUTIC, ya transcrito con anterioridad, no solamente debe presentarse un aviso, sino también acompañar al mismo en dispositivo magnético con la siguiente información: presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, explosión de insumos, estimaciones preliminares de sus componentes de mano de obra a su vez, y en su caso proceder con lo siguiente: un contrato, planos arquitectónicos o con sus autorizaciones y licencias de construcción. Para esto, el IMSS, ¿qué es lo que nos hizo? En sus actualizaciones de sus sistemas, decretó, bueno, publicó un decreto para facilitar a estos patrones el cumplimiento de las obligaciones. Por aquí tenemos otra.
Ok, a ver, tenemos otra pregunta. Dice, ¿los trabajos complementarios a las obras, como las instalaciones eléctricas, se consideran como una obra por separado y se aplica el registro de Xerox? El presupuesto reportado es únicamente por los servicios que prestaré o se reporta el total del presupuesto de la obra completa de la construcción. Mira, aquí es muy importante determinar dos situaciones. Una, vamos a suponer que tu obra es para hacer una casa, pero a ti de manera particular te están contratando para hacer instalaciones eléctricas. Para tú poder registrar el CIROC, tú debes de tener un registro de obra principal, vamos a llamarlo así. ¿Cuál es el registro de obra principal? El registro de la totalidad de la obra por la casa a realizar. Ese, ¿quién lo hace? Pues no, el arquitecto o la empresa dedicada a la construcción. Si a ti te están subcontratando para hacer estos trabajos, tú vas a tener un ejemplo, el contrato por la obra, por toda la obra, es por 1 millón de pesos y tú vas a ejercer nada más 100,000 pesos de ese 1 millón de pesos para hacer la instalación eléctrica. Entonces tú vas a tener un, un subcontrato de obra, le llamamos. ¿Qué es lo que quiere decir? Adicional al contrato por la realización de la obra de la casa completa, a ti te subcontratan y tú vas a tener ese registro directamente solamente por las instalaciones eléctricas, nada más, no por la totalidad. ¿Sale? ¿Sí, sí queda claro esa situación? Ok. Y si lo contratan, pero solo se tiene un trabajador de base, aún así se tendría que presentar el registro de obra. Aquí es muy importante determinar que tú en tu contrato y en tu explosión de insumos mencionas cuántas personas van a estar laborando directamente o ejecutando los trabajos. 10, 100. Pues nosotros aquí sabemos que hay obras que lamentablemente son de urgencia y como son de urgencia se tienen que contratar 50, 60, 100 trabajadores para hacerlo, para ver el avance lo más rápido posible. Entonces, pues esto, esto es así. Pero si no tienes un tiempo determinado y si las fechas de inicio y término de obra te dan para hacerlo con una sola persona, lo puedes hacer sin problema. ¿Vale? No sé si aquí han quedado cubiertas las dudas de las dos personas. Ok, entonces, con la facilidad de entregar la información al instituto para que se exhiban en medios para no ir a la subdelegación directamente a entregar la información en los medios magnéticos, puso a nuestra disposición lo que fue una plataforma dentro del ITSE, que se llamaba Registro SATIC, Sistema de Afiliación de Trabajadores de la Industria de la Construcción. Esto solamente era registro de obra, registro de trabajadores por cada uno de los. En este caso, por los bimestres que se ejecuten durante la obra. Si son 2 bimestres, se debería de haber realizado el CIROC de manera bimestral. Serían 2 registros y al final se debería de haber realizado el cierre de la obra o el término del contrato. Entonces ya aquí ya tenemos el SATIC. El SATIC lamentablemente pues ya no se lleva a cabo, pero este SATIC fue el inicio o el inicio de los registros de obra, pero ya no en dispositivo magnético, sino por medio del ITSE con lo que fue tu certificado del IMSS. Es como si fueras directamente a la subdelegación y presentaras tu dispositivo magnético
con toda la información contenida en tus presupuestos, análisis, insumos y todo esto. Cabe recordar que antes del SATIC los registros de obra se realizaban mediante formatos conocidos como AFIL 15. Bueno, ese es un poquito de historia. Artículo 12. El patrón deberá comunicar por escrito al instituto el tipo y domicilio de la obra y en su caso la fase de la construcción a realizar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de inicio de los trabajos, utilizando la forma que efecto autorice el instituto. Ahorita las formas autorizadas es mediante el CIDOC y directamente en la subdelegación. Aquí tenemos el diario oficial de la Federación, donde el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones al reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o por tiempo determinado. Bueno, pues aquí, como les mencioné, en ese decreto, a ver, Ángel López, pero sí se tendría que registrar solo por cuestión de que no es un trabajador eventual. Sin, nosotros, ante el Instituto del Seguro Social y en el registro del SUA, podemos registrar a nuestros trabajadores como eventuales del campo, eventuales de manera general o eventuales de la construcción. Al tú ser patrón dedicado a este ramo de la construcción, como recomendación yo recomiendo que todos tus trabajadores sean eventuales de la construcción. ¿Sale? Aunque ya tengas, no sé, a un trabajador por más de 6 meses, un año, 2 años, tú lo vas a considerar como un trabajador de planta. Pero como sabemos que las obras son de 2 o 3 meses, es importante aquí saber que este trabajador por cada contrato de obra se debe de estar finiquitando o se debe de estar liquidando. ¿Sabes qué? Mira, hicimos una obra, duró 15 días, te voy a dar partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacaciones. Lamentablemente esto no les genera antigüedad. ¿Por qué? Porque tú vas a estar finiquitando a esta persona cada que tenga un término de obra. ¿Cuáles son las fases de obra? Nos preguntan. Las fases de obra, como bien lo mencioné, tú tienes una construcción para una casa. Esa es la obra principal. Las obras adicionales, como bien lo mencionamos, en una instalación eléctrica. Esa es una fase de obra. Instalación eléctrica, instalación sanitaria, no sé, instalación de losetas. Son las fases o los procesos que se va a llevar a cabo durante la obra. Esas son nuestras fases de obra. ¿Sabes qué? Nuestra fase de obra, usualmente con cuál terminamos o cuál es una de las más importantes. Pues los acabados, pinturas y limpieza en general de toda la obra. Pinturas, instalación de puertas y ventanas, bueno, en este caso, todo esto lo vamos a conocer como fases de obra. No sé si quedó claro esta situación. Ok, perfecto. Los aspectos a considerar. Estábamos en el diario oficial publicado el 25 de agosto del 2008. Se dan a conocer todo tipo de obligaciones consideradas en el
registro de obra ante el Seguro Social. Aspectos generales del CIROC. Segunda párrafo del artículo 9. Las obligaciones de los patrones se presentan durante los 5 días posteriores. Se hace una relación mensual de los trabajadores que intervinieron en las mismas obras. El artículo 12. Se debe de hacer un registro ante el instituto correspondiente a la ubicación de la obra y asimismo informar las incidencias de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Si hay suspensión, si hay reanudación, si hay cancelación de la misma y al final el aviso de término o conclusión de la obra. En los términos de aviso o conclusión de la obra puede ser por suspensión o por cancelación de obra, ¿eh? No necesariamente o no forzosamente se deben de esperar a que se reanuden los trabajos para presentar el aviso de conclusión. Por lo anterior y con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de estos patrones, para realizar dichas actividades se deberán utilizar los formatos que al efecto autorice el instituto. Y en este mismo acuerdo se dan a conocer los formatos del SATIC. SATIC 01, que era el aviso de obra, o el SATIC 01, que era aviso de obra, pero subcontratada, ya que tú deberías, cuando es una obra subcontratada, tú vas a decir, ¿sabes qué? Mi registro de obra principal es la número 1000 o el número que te asigne el Seguro Social, y tu aviso de obra subcontratada va a ser la 1003, por darte un ejemplo. El SATIC 03, que era aviso de incidencia de obra, el aviso del SATIC 04, cancelación de subcontratación, y el SATIC 05 era la relación de trabajadores de manera mensual. ¿Sale? Entonces, antes del 4 de marzo del 2018, ¿qué nos decía el artículo 12 del decreto? El patrón deberá de comunicar al instituto el tipo y domicilio de la obra y en su caso la fase de construcción a realizar dentro de los 5 días hábiles. Después de esa fecha, el patrón debe de registrar ante el instituto en la subdelegación correspondiente la ubicación de la obra dentro de los 5 días hábiles siguientes, el tipo de obra, su ubicación, trabajos a realizar, fases de construcción. Para ello deberá de realizarlo en los formatos que a efecto autorice el instituto y se entregue en un dispositivo magnético, presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, la explotación de insumos, estimaciones, componentes de mano de obra, contratos, planos arquitectónicos, autorizaciones y licencias, permisos de construcción y cualquier otro formato que el mismo instituto te pueda solicitar. Los aspectos generales del CIROC, pues vienen siendo los mismos. Se decreta este, este decreto y a partir del 8 de abril del 2011 se registran como SATIC 01 al 06. Se dan a conocer los formatos con los cuales se pueden presentar. Mm, El aviso de la obra propietario contratista, SATIC 01. Aviso de registro de fase obra del subcontratista, SATIC 02. Aviso de incidencias de obra, SATIC 03. Cancelación de subcontratación, 04. La relación mensual de los trabajadores es el SATIC 05. Y el SATIC 06 es el aviso para informar la subcontratación, cuya descripción y especificaciones se señala en los anexos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como propietario de la obra tengo que dar aviso al instituto que voy a subcontratar ciertos trabajos. Vamos a poner el ejemplo. Voy a subcontratar los servicios de electricidad y voy a subcontratar las instalaciones hidrosanitarias. Entonces, pues ya con esto tú presentabas al SATIC
quién iba a ser la persona o el registro patronal que te iba a hacer esos trabajos encomendados y también ibas a notificar el costo de los contratos con estos subcontratistas. Ok. En la publicación anterior observamos que se dejó sin efectos el decreto del 25 de agosto del 2008. Se establecen nuevamente 5 formatos de SATIC que ya mencionamos y se crea uno nuevo que es el SATIC 06, donde se informa la subcontratación. Ok, los aspectos generales del CIROC. El CIROC empieza, desde esta fecha se han venido trabajando y reportando al IMSS la distinta información relacionada con la construcción de obras o fases de estas, es decir, por medio de los 6 ATIC. Sin embargo, el 21 de junio del 2017, el director general del IMSS anunció ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción las medidas que simplificaban el cumplimiento de las obligaciones en registro de obra y relación de trabajadores. Entonces, el IMSS anunció la recepción de más de 137 millones de trámites en forma digital, según sus cifras. Esto ha traído a los patrones un ahorro de más de 5.500 millones de pesos. Los aspectos generales del CIROC. ¿Cómo se registran las obras ante el CIROC? Aquí es un pequeño cuadro comparativo de lo que era el SATIC y lo que ahora es el CIROC. Los avisos que antes se hacían, tú te llevabas 6 avisos y ahora solamente es llenar un solo aviso. Pasamos de llenar 600 campos a solamente llenar 38. Y en tiempo estimado pasamos de 250 minutos, que era el llenado del SATIC, a 10 minutos ante el llenado del CIROC. Conforme al anterior, el ahorro a nivel global en el llenado del CIROC sería de 575,000 horas hombres que se están dejando de llevar a cabo por facilitarnos las, los trabajos directamente ante el CIROC. Lo anterior considerando las siguientes cifras que maneja el IMSS relativas a la construcción. El registro de obras por año ante el Instituto Mexicano del Seguro Social es de 150,000. Patrones de la construcción son 117,000 patrones de un total de 950,000 patrones. Trabajadores del sector, 1.6 millones de trabajadores de un aproximado de 20 millones de... O sea, todos estos son números que van directamente al área de la construcción, enfocadas al área de la construcción. Los aspectos generales del CIROC. Desde luego las cifras anteriores las tomamos con toda la reserva del caso y por supuesto que un comparativo real de SATIC contra CIROC, las cifras no son las que menciona el instituto, pero pues sí es un hecho de que se disminuyó la carga de trabajo. Lo que sí es un hecho es que el CIROC está disponible desde mediados de 2017. Su publicación se hizo en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio del 2017. Se dan a conocer los acuerdos y las reglas de operatividad del CIROC, mismas que se dan a conocer a través del acuerdo 280.617, diagonal 148, de dirección y su anexo único relativo a la aprobación de las reglas aplicables a los patrones y demás sujetos obligados que se dediquen de forma permanente o esporádica a la construcción para registrar sus obras de construcción en sus fases e incidencias. No hay que perder de vista que el objetivo de esta obligación de registrar las obras es conocer las obras que se están realizando con fines recaudatorios. ¿Qué quiere decir esto? Lamentablemente aquí tenemos o se da mucho, sobre todo en la construcción,
que trabajamos o solicitamos mano de obra calificada, pero la mano de obra calificada tiene un costo mayor al normal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes qué? Yo quiero contratar un ayudante general de obra. Ah, sí, si vemos en los listados de salarios mínimos profesionales, un ayudante general de obra, un ejemplo, está en 300 pesos, pero sabemos que nosotros tenemos un salario mínimo general para, para cualquier otra actividad y nosotros registramos ante el IMSS a estas personas calificadas con un salario mínimo general. Aquí ya tenemos una diferencia. Nuestra diferencia es de pasar de 207 pesos, que es nuestro salario mínimo, a 300 pesos, por dar un ejemplo. Tenemos una omisión de cuotas obrero patronales o una diferencia por 93 pesos. ¿Qué quiere decir esto? El CIROC se hizo para eso, para detectar este tipo de diferencias y cuando presentas tu aviso de cierre o de término de obra, entonces tienes la obligación de solicitar una corrección de obra, que la corrección de obra meramente es una auditoría de tu obra, donde van a determinar que si tuviste mano de obra clasificada de manera errónea, te van a solicitar el pago de las diferencias, ¿sale? Lo anterior le ha redituado una recaudación adicional de más de 70.000 millones de pesos al IMSS, es decir, un crecimiento de alrededor del 20%, aunque en honor la verdad no vemos ningún cambio o ningún beneficio para los derechohabientes con toda esta recaudación de manera adicional. Ahora, las acciones fiscalizadoras del IMSS en materias de obra, ¿cómo las detectan o cómo se realizan? Bueno, el Seguro Social tiene convenios con el SAT y con autoridades estatales y municipales. ¿Sabes qué? Mira, yo soy un notificador o un verificador de domicilios de manera municipal, pero yo, instituto, detecté que en, en esta comunidad se tiene una obra. Solamente te notifico para ver si tienes licencia de construcción y si en efecto ya están registradas ante el instituto. ¿Qué quiere decir esto? Que el instituto se ha hecho llegar de autoridades estatales, municipales, para que le ayuden con la verificación de sus obras. ¿Esto con qué finalidad? Ah, ¿sabes qué? Mira, acabo de detectar que tú tienes una obra y no has pagado cuotas del Seguro Social. Te invito a que te pongas al corriente. Los acuerdos de estos documentos del CIROC se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio del 2017. Aquí tenemos un poquito de la información de qué es lo que se está modificando. Que dice que se modifica el reglamento interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, el reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o por tiempo determinado, el reglamento de la ley del IMSS en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Bueno, esta es la publicación, se aprueban las reglas aplicables, el segundo artículo, se instruye al personal de la unidad de fiscalización para cualquier duda o aclaración. El tercero, instruir a las personas de Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico para que realice las acciones necesarias a fin de implementar el servicio del Chiroc. Y la cuarta, que a partir del 1 de septiembre del 2017 se dejan sin efectos al SATIC y se publica los datos del Chiroc.
como se los mencioné, los formatos SATIC 02, 3, 4, 5 y 6 se quedan registrados hasta el 1 de septiembre del 2017. A partir de esa fecha, se presentarán por medio de los formatos del CIROC. De igual manera, junto con los acuerdos anteriores, se publicó un anexo que contiene las reglas operativas del CIROC. ¿Cuáles son las reglas aplicables? Los patrones y demás objetos obligados que se dedican de forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción para registrar obras de construcción, fases e incidencias, para dar cumplimiento a lo dispuesto de las estrategias del IMSS Digital, el Instituto Mexicano del Seguro Social acordó simplificar el registro de los datos que deben proporcionar a los patrones y demás sujetos obligados que se dedican de manera permanente o esporádica a la actividad de la construcción. Se emiten las reglas. De entrada, uno se debe de registrar a través de mi escritorio virtual con la fiel del representante legal. Después vamos a empresas representadas, el RFC que corresponda, y aquí tenemos directamente lo que es nuestro escritorio virtual. Si se dan cuenta, accesamos al IMSS Digital, patrones de empresas, y aquí ya tenemos directamente trámites y servicios, Servicio Integral de Registro de Obras, lo que es el CIROC. Nos vamos al apartado donde dice escritorio virtual, ingresamos con nuestra e-firma del representante legal. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Yo sé que el día de hoy sí estamos un poquito saturados de información porque, como les comenté, esto es prácticamente la teoría. Sabemos que pasamos de los formatos AFIL 15 a los formatos SATIC 01 al 06 y después del SATIC 01 al 06 pasamos al CIROC y que esta es la obligación que tenemos vigente al día de hoy. Ok, por aquí nos comentan que todo bien de momento. Perfecto. Entonces continuamos. Ya que ingresamos con nuestra información del representante legal, nos vamos a lo que es la información directamente del CIROC. ¿Qué es el CIROC? ¿A quién está dirigido? Normatividad, especificaciones técnicas, todo lo que conlleva el registro del CIROC. Ingresamos nuestra información de la firma electrónica para autentificarnos, avisos que nos da el Seguro Social. Ya que ingresamos nuestros datos, le damos a aceptar y posterior a esto nos vamos al apartado que dice registros patronales. Y en el apartado de registros patronales va a haber un link que dice acciones, en el cual se podrá seleccionar alguna de las siguientes obras. Registro de obra. En esta opción, el patrón o sujeto obligado deberá de ingresar los datos respectivos de la obra de construcción. ¿Sale? Entonces ya estamos directamente, no estamos en el ITSE, estamos en el escritorio virtual, ingresamos con la firma electrónica del representante legal y estamos ya con la información de la empresa. Sí, sí queda claro todo este paso o estos pasos que estamos haciendo de manera adicional. Aquí tenemos una información de cómo ir buscando. Este es el escritorio, bueno, la pantalla del escritorio virtual directamente del patrón. Aquí asociamos el registro patronal. Ahí buscamos el recuadro de color azul, que son las acciones a implementar. Ya que estamos aquí en las acciones a implementar, aquí está el registro de obra, consultar recibos de trabajadores de los empleados, consultar comprobantes fiscales,
ver detalles, consultar estado de adeudo, si es que tienes, efectuar algún trámite de modificación ante el reglamento por riesgo de trabajo. Todo esto ya va directamente a, a efectuarse de manera virtual. Ya no hay necesidad de acudir directamente a la subdelegación a realizar este tipo de registros. Para efectos de registro de obra que se refiere al inciso A del número anterior, los patrones o sujetos obligados deberán proporcionar la información siguiente: el RFC del sujeto obligado a la construcción, el registro patronal, la clase de obra, el tipo de usuario, si eres usuario propietario, contratista, subcontratista o intermediario, el número de registro de obra de quien lo contrata. ¿Se acuerdan que les dije hace rato que en el Xerox se hacía un registro de obra principal y un registro de obra subcontratada? Este número de registro de obra principal es de la persona de la cual nos va a solicitar la información. ¿Ok? Ok, aquí me tienen una pregunta. Si soy el contratista y el propietario no tiene registro de obra, ¿qué hago? Bien fácil. Aquí hay dos situaciones. Una, no tendrías por qué estar trabajando con él. Dos, lo que tú puedes hacer es solicitarle directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sabes qué? Yo tengo la obligación de hacer esta obra, pero el patrón o el contratista, el propietario, no tiene un registro de obra o no, o se niega a dármelo. Por medio de tus facultades, quiero solicitar a ver si tú cuentas con ella o en su defecto, si, si no la tienes registrada. ¿Esto con qué finalidad? Tú vas a ser la parte de los colaboradores de los que se ha llevado el Seguro Social. Tú vas a ser parte de sus notificadores o del personal de apoyo, en este caso, para solicitarle al propietario o al contratista que se registren. Lamentablemente, yo creo que si tú vas al Seguro Social y te piden o tú pides esa información, te van a quitar el trabajo, ¿eh? Digo, porque si lo están haciendo a escondidas para no pagar cuotas obrero patronales, pues no vas a poder hacer gran cosa. Entonces yo como recomendación, sí te diría, acude directamente con las personas que sí tengan o consigue el trabajo con las personas que sí tengan sus registros de obra. Es muy importante. ¿Por qué? En este caso, tú eres un sujeto obligado. Ellos son sujetos obligados solidarios. Si tú en su momento quedas mal en la obra y no pagas las cuotas obrero patronales de manera correcta, el propietario o el contratista te va a solicitar la auditoría ante el IMSS. Ante el IMSS. Si tú no la haces por X, Y circunstancia, ellos están obligados a pagar en caso de que tú no hubieras cumplido con el pago de las cuotas adicionales. ¿Sale? Ok, ¿qué nos solicitan de manera adicional? Código postal de la obra, el nombre de la colonia, fraccionamiento, unidad habitacional, residencial, barrio o población, nombre de la calle y la ubicación de la obra. Aquí ya tenemos la información. Bueno, a lo mejor y se ve un poquito borroso, pero pues lamentablemente, como nada más hacemos captura de pantalla, es lo que podemos observar. La información de registro de obra y consulta de obra. Nos van a solicitar información si es registro de obra pública o es obra privada. Si es obra pública, le damos siguiente. Si es obra privada, la misma situación. Ya que registramos la información, acepto que la información de mi representada relacionada con la obra de construcción, así como la relativa al cumplimiento de obligaciones, puede ser visualizada por las personas que se encuentran jurídicamente vinculadas a dicha obra. ¿Qué quiere decir esto? Tú como subcontratista
vas a permitir al contratista que pueda visualizar la información que tú estás subiendo directamente por medio de tu escritorio virtual. Aquí nada de que, ay, le voy a decir al contratista que voy a tener 5 trabajadores y al Seguro Social nada más le digo que tengo 2. No, aquí ya se va a visualizar la información de manera tanto ascendente como descendente. Tú puedes ver la obra principal, ellos pueden ver la obra subcontratada. ¿Sale? Aquí nos dice la información o los pasos. El siguiente paso es si tú eres el contratista, si eres un subcontratista o si eres un intermediario. Si eres el contratista, tú llenas los datos principales de toda la obra. Si eres subcontratista, solamente vas a incluir la información del número de obra del contratista principal y la información referente a tu contrato, al igual que si eres intermediario. Después le damos siguiente, registras la información con código postal, componentes principales del domicilio, calle, número interior, exterior, colonia, qué municipio, qué alcaldía, algunos componentes adicionales secundarios de tu domicilio. Ya que llenaste la información, le das ubicar, se pasa a la siguiente información, fecha de inicio y fecha de término de tu obra. Si es un monto de obra, en importe en pesos. Si es superficie de construcción, cuántos metros cuadrados, qué tipo de obra es, número de procedimientos o si tienes alguna observación al registrar tu obra. Ya tipo de obra, vamos a llamarlo obra civil, arquitectura o algo así. Ya que registraste toda tu información, le das siguiente. ¿Estás seguro que deseas registrar tu obra? Le das que sí, le das continuar, le das nuevamente tu firma electrónica. A ver, aquí tengo otra pregunta, la respondo rápido. ¿Qué es un contratista y qué es un subcontratista? Vamos a ponerla un ejemplo. Quiero hacer una construcción de una casa habitación y yo contrato a un arquitecto. Ahí está el primer apartado, contrato. Este arquitecto va a ser el contratista. Ah, ok, perfecto. Eso ya me quedó claro. ¿Quién es el subcontratista? Como lo habíamos del ejemplo que venimos manejando. Yo contratista o yo arquitecto no tengo a las personas especializadas en instalaciones eléctricas. Ah, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a subcontratar. Entonces, al subcontratar yo no me voy a hacer cargo de esa parte, pero tengo un especialista al cual voy a contratar o a subcontratar y esta persona es la que se va a encargar de toda la instalación de instalaciones eléctricas. ¿Tienen duda o algún comentario al momento? Podemos continuar. Ya que ingresaste toda la información de, con tu firma electrónica, te va a decir que verifiques y valides la información y si estás de acuerdo, le vas a dar en firmar información. Ya que se hayan realizado las validaciones correspondientes, se procede a firmar, le das firmar, ya te, ya te aparece el mensaje y te va a arrojar un acuse de obra, el número de la obra, ubicación y todo esto, ¿vale? Ya que tienes el registro, pues lo único que te queda pues es descargar el acuse, guardarlo por cualquier situación. Si tú eres
el contratista, este número de registro de obra que se encuentra en el apartado aquí de en medio, dice folio, número de registro de obra. Ese número de registro de obra es el que tú vas a estar compartiendo para los subcontratistas. Ya te va a descargar el archivo PDF, lo guardas en cualquier situación y después de esto ya tienes el acuse del registro de obra. Si vemos la pantalla del lado izquierdo, ese es el acuse del registro de obra de construcción. Y en el lado derecho tenemos el acuse, pero del periodo de ejecución. Fecha de inicio, fecha de término, y todo te lo va a dar con códigos QR para que tú puedas validar esa información. Una vez que descargamos el acuse del registro, terminamos el proceso y decimos registro de obra exitoso. Y ya nos regresamos a la ventana donde aparece el registro y consulta y ya te debe de aparecer el registro de la obra que acabas de realizar o de ejecutar. Y tú ya aquí le pones en incidencias, cancelación, actualización, suspensión, terminación o reportes bimestrales de avance o de colaboradores. Las incidencias en esta opción del patrón o sujeto obligado deberá de ingresar los números respectivos de la incidencia de obra a presentar correspondiente al número de registro de obra. Para efectos del registro de incidencias a que se refiere el numeral anterior, el patrón o sujeto obligado debe de proporcionar la siguiente información: fecha de término de obra o fecha de término del contrato, día, mes, año que se estima la nueva fecha de terminación. Bueno, en este caso si es actualización, monto de la obra o monto del contrato nuevo, del contrato nuevo, total presupuestado sin IVA, superficie de construcción o el motivo de la actualización del contrato. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vas a actualizar toda la información, ¿sale? Y se registra la actualización. El reporte bimestral, el monto de la obra o monto del contrato ejecutivo a la fecha en que se realice el reporte, el cual deberá de presentarse dentro de los primeros días dentro de los primeros 17 días naturales de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. ¿Qué quiere decir esto? Que si empezaste una obra el 1 de enero del 2023, tienes hasta el día 17 de marzo del 2023 para presentar los montos de obra actualizados, en los cuales, si tu contrato fue por 1 millón de pesos, ya llevas un avance de 200,000 pesos de obra, de mano de obra ejecutada. Ya que hayas registrado la información, te va a decir si tienes bimestres pendientes de presentar o no tienes bimestres pendientes. Aquí no tienes. Ok. Suspensión de obra. Sí, qué es lo que debemos de presentar en este aviso? La fecha de suspensión, día, mes y año en el que se suspendieron los trabajos, el monto ejercido a la fecha, el importe ejercido hasta la fecha en la que se suspendieron los trabajos. ¿Sabes qué? Se suspendió la obra, yo llevaba un contrato por 1 millón de pesos y nada más he ejecutado 300,000 pesos. Ah, ok. Vas a poner esos 300,000 pesos en el monto ejercido y el motivo de la suspensión. ¿Cuál fue el motivo? ¿Alguna huelga? Sabemos de recientes obras que pues muchas personas no están de acuerdo con ciertas obras y ejercen presión hasta que las cancelen. Eso es el motivo por el cual se pueden llegar a cancelar las obras. Lo mismo, checas tu registro de obra, los datos actualizados, la fecha de suspensión, el monto ejercido, el motivo de suspensión. Si hay reanudación, día, mes y año en que se reanudaron los trabajos. Al momento de reanudar la obra, el patrón o sujeto obligado tendrá la posibilidad de actualizar alguno de los siguientes datos
fecha de término, monto de la obra, superficie de construcción o motivo de la actualización. Y la cancelación. ¿Cuál fue el motivo del por qué se canceló la obra? Aquí tenemos el registro de cancelación. Y la terminación. La terminación, ¿qué quiere decir? La fecha de terminación de la obra, día, mes y año, monto ejercido, superficie construida, de los trabajos a ejecutar. Lo mismo, llenamos la información. Para concluir con el registro de obra e informar sus incidencias, deberás utilizar la fiel del padrón del sujeto obligado, imprimir los acuses correspondientes, al mismo tiempo se deben de contener el sello digital. Respecto a esto, ya hemos visto su funcionamiento. La subcontratación. La subcontratación es prácticamente lo mismo, pero ahora no como contratista principal, sino como subcontratista. La tercera, la relación de trabajadores de manera mensual ya no se presenta en archivo en medio magnético, se utiliza directamente en el SUA. ¿Cómo vas a registrar o a notificar que ciertos trabajadores corresponden a qué obra? ¿Vale? El Instituto Mexicano del Seguro Social no exigirá a los patrones dedicados a la actividad de la construcción o sujetos obligados la presentación en dispositivo magnético de la documentación prevista en el primer párrafo del artículo 12 del reglamento, que consistente en el presupuesto, el análisis de precios unitarios, exposición de insumos, estimaciones preliminares de los componentes de mano de obra, contrato y los planos arquitectónicos de obra, así como licencias, autorizaciones y permisos. No los va, el instituto no los exigirá, ya no es exigible esta información, pero sí es muy importante que se tenga, ¿para qué? Para el vaciado y el llenado del CIROC. Aquellos registros de obra, sus fases e incidencias conforme al acuerdo 240.210, diagonal 41 de dirección, antes del 1 de septiembre del 2017 deberán continuarse conforme al acuerdo de la presentación del aviso de terminación de obra. ¿Qué quiere decir esto? Si tú empezaste una obra en 2017, antes de septiembre del 2017, donde se tenía que presentar todavía el SATIC, y estamos en fecha 2018 y apenas te dieron tu subcontrato de obra, tú vas a continuar presentando la información en SATIC. Pero si tu obra la presentaron en CIROC, no puedes presentarla en SATIC. Ya deberá de ser directamente todo en SATIC o todo en CIROC. Como ya mencionamos, en la tercera regla del acuerdo se suprime la obligación de la presentación del SATIC 05, cuya información consistía en la relación mensual de los trabajadores. Ahora con el CIROC, dicha información se presentará a través de los pagos generados en el SUA. Para ello se deberá de contar con la versión actualizada, es decir, la versión 3.6.3. Es descargable desde la página del IMSS en su selección de patrones. Ingresamos a la página del IMSS, seleccionamos a los patrones, emisiones y pagos, servicios en línea, descarga el SUA y lo más importante, la primera versión que te descarga el SUA es la versión 3.4.6. Ya que tú hayas descargado esta versión, se debe de realizar una descarga adicional para la actualización del SUA versión 3.6.3. Ya que tienes el SUA, aquí como se dan cuenta con las flechitas, dice versión 3.6.3. Si tú no tienes esta versión de SUA, lamento informarte, pero no vas a poder registrar tus obras. Y
Si se dan cuenta, en el menú del lado izquierdo, la parte inferior casi al final, viene lo que es el registro de obra. Actualizar el registro de obra o reportes de registro de obra. El caso práctico lo vamos a dejar pendiente, me parece ser que viene en la siguiente presentación, en el próximo mes. ¿Qué sucede con el Infonavit? Directamente con los patrones de construcción. No hay un requerimiento especial a las constructoras, excepto la entrega de constancias y pago de trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? El Infonavit como tal no te establece algún documento adicional. Lo único que te pide es que le des a tus trabajadores sus recibos de nómina. Lo anterior, pese a que desde el 2011 el reglamento de inscripción y pago de aportaciones se considera el manejo de un esquema SAT-COC al sector, pero pues lamentablemente todavía no se pronuncia el Infonavit al respecto. En tanto el Infonavit se decide a crear un esquema para dar cumplimiento a la disposición anterior, se hace un recordatorio de las obligaciones patronales al respecto. ¿Qué quiere decir esto? Que tu obligación ante el Infonavit es inscribirte como patrón e inscribir a tus trabajadores. Determinar y pagar el 5% sobre el salario de cada uno de tus trabajadores y si tienes créditos, descontar los créditos y pagarlos. ¿Vale? Disposiciones de reglamento. Cuando el instituto otorgue crédito a la vivienda a un trabajador, lo notificarán al patrón que dicho trabajador a través de un aviso se deberán de realizar las retenciones o descuentos pertinentes en donde se consignarán los datos relativos al crédito, así como los porcentajes o cantidades a descontar del salario base de la aportación. De igual manera, actuará el instituto respecto a los trabajadores ya acreditados cuando estos adquieran una nueva relación laboral. Si de conformidad con el artículo 27 de este reglamento, el instituto incluye en la cédula de determinación los datos relativos al crédito, así como los porcentajes o cantidades a descontar del salario base de aportación de los trabajadores acreditados. La cédula de la cédula de determinación hará las veces de este aviso y el patrón estará obligado a iniciar la retención y enterar los descuentos. El patrón podrá consultar el aviso de retención o suspensión de descuentos a través del sitio de internet. El patrón deberá de iniciar la retención y entero de los descuentos a partir del día siguiente a aquel que reciba el aviso de retención de descuentos o la cédula de determinación. Y en caso de que existan discrepancias entre los datos contenidos en uno y en otro documento, el patrón deberá atender a las que señale la cédula de determinación. Y aquí también hay sanciones en caso de que no se presente lo mismo. A ver, aquí me preguntan con referencia al CIROC. ¿Se puede declarar menor o mayor presupuesto ejercido al CIROC al finalizar la obra? Sí. Nosotros sabemos que en un contrato se especifican los trabajos encomendados, pero lamentablemente, pues no, sabemos que sobre todo en las obras se llegan a presentar contratiempos. ¿Sabes qué? Es que mira, tú me pediste instalaciones eléctricas y yo te consideré las instalaciones, pero lamentablemente pues no tengo de dónde conectarme a la electricidad. No tenemos la mofa. Ok, ¿sabes qué? Es un, tú vas a presentar esos avisos adicionales ante el CIROC y ¿sabes qué? Mira, se realizaron unos trabajos adicionales para la instalación de una mufa y si mi contrato era de 10,000 pesos, ahora va a ser de 12,000. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo un trabajo adicional o en su defecto, ¿sabes qué? Mira, yo iba a realizar
yo presupuesté realizar la instalación de 25 contactos, pero ¿qué crees? Que el albañil se equivocó y nada más me dijo, bueno, nada más realmente hay 20. Voy a voy a conectar los 20 contactos y hasta ahí. No puedo conectar los otros 5 porque no tengo dónde conectarlos. ¿Quieres que te realice los 5 contactos adicionales? Tú dime dónde, pero van a ser trabajos adicionales hacia mi contrato. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que rascar sobre las paredes, yo voy a tener que hacer la instalación de las mangueras naranjas que llevan la electricidad, voy a meter cables, o sea, todo esto es lo que se va a cobrar de manera adicional. Entonces, sí se puede declarar, no un presupuesto como tal, es el monto ejercido mayor o monto ejercido menor, puede ser, ¿sale? Entonces, continuamos con el Infonavit. Si las percepciones del trabajador acreditado son mayores a un salario mínimo general de la zona geográfica donde presta sus servicios, el patrón deberá retener y enterar el importe total del descuento. Si no, hay una sanción económica que va de 301 a 350 o más. Ya por ahí tuvieron un curso sobre las multas tanto del IMSS como del Infonavit. No, si no mal recuerdo, fue por ahí del mes de marzo, abril, más o menos. Yo estuve compartiendo un poco de esa información. Entonces, otras obligaciones pertinentes, proporcionar al instituto los elementos necesarios para precisar la existencia y naturaleza de la cuantía de las obligaciones, permitir visitas, atender requerimientos, expedir y entregar semanal, quincenal, una constancia escrita de los números de días trabajados, presentar al instituto el informe sobre la situación fiscal y RIPAEDI. Para efectos de la determinación presuntiva de las aportaciones al instituto, se considerará que las omitidas son las que resulten de aplicar la tasa del 5% a la cantidad equivalente de 4 veces el salario mínimo general. Pero recuerden que no es salario mínimo. Esto va directamente con lo que es la UMA. A ver, un momentito, por favor. Pues no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario adicional. Con esto estaríamos prácticamente terminando nuestra presentación del día de hoy. ¿Alguna duda, algún comentario adicional? Si no tienen algún comentario adicional, les agradezco la atención prestada. Yo sé que este ejercicio es un poquito complicado, un poquito laborioso o difícil de entender porque va encaminado a ciertas actividades, no aplica directamente a todas las personas, pero pues, sin embargo, pues lo tenemos que dar a conocer como parte de la planeación que tenemos de los webinars por parte de GIA. Entonces, si no tienen dudas, si no tienen algún comentario, les agradezco a mis compañeros de GIA que se queden un momentito nada más para pasar lista de asistencia.
y estaríamos terminando. Ok, ya no hubo ningún comentario adicional, pues les agradezco su participación. Recuerden mi correo jbravocen@gria.mx. Si tienen alguna duda, algún comentario de manera adicional, pues con gusto estamos para atenderlos. Muchas gracias a todos por su participación. Excelente día y buen inicio de semana.